tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos en temas de geometría analítica en el apartado ángulo comprendido entre rectas. Bien, veamos el ejercicio donde me dicen hallar los ángulos interiores de un triángulo que no me dicen qué características tiene este triángulo, pero me dicen cuyos vértices son los puntos A, menos 2,1, B, 3,4 y C, 5, menos 2. Antes de hacer cualquier cálculo, primeramente vamos a ubicar ese triángulo para saber de lo que se trata. Bien, el primer valor sería menos 2 en X, 1 en Y. Aquí estaría el punto A. El punto B sería 3 en X, 1, 2, 3, 4 en Y, 1, 2, 3, 4. Sería el punto B. Y el punto C sería 5, menos 2. Sería 3, 4, 5, menos 1, menos 2. Estaríamos hablando que si yo uno estos segmentos, no puedo hablar de una recta, sino segmentos de recta, estamos hablando de este triángulo en el que lo estamos ubicando. Entonces, el objetivo principal no es hallar la distancia entre sus lados, sino ahora los ángulos comprendidos, es decir, cuánto vale este ángulo entre estos dos segmentos, este ángulo 2 y este ángulo 3. Bien, lo que sí podemos calcular es que recordando pues para la fórmula del ángulo comprendido entre rectas me dice que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la pendiente M2 menos M1 entre 1 más el producto de M1 por la pendiente 2. Bien, si nosotros llamamos, por ejemplo, en este caso le doy me voy en mi gráfica y yo le llamo, bueno, la pendiente M1 va a estar dada por entre los puntos A y B y defino otra pendiente distinta entre el punto B y C llamada M2 y por lo tanto también defino otra pendiente entre el punto A y C. Tendré que calcular, para yo poder aplicar esta fórmula, necesito previamente conocer las pendientes de estos segmentos de recta. Bien, acordándome de la definición ahora en mis videos anteriores, y si no, pues vamos a visualizarla. Dice que la pendiente de una recta va a ser Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces, si yo quisiera conocer cuánto vale esta pendiente M1, pues va a estar dada entre el punto A y B. ¿Cómo lo definimos? Sería X1, Y1, va a ser X2, Y2. De tal manera que 4 menos 1 sería el primer punto, entre X2, que sería 3, menos, pero aguas con esto, este signo ya viene por la fórmula, pero el elemento de la abscisa es menos 2, de tal manera que sería 4 menos 1 sería 3, y menos por menos, da más, sería 3 quintos. Bien, de manera similar, la pendiente M2, que va a estar conformada, sería la misma fórmula, es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Sin embargo, la pendiente M2 está formada por el punto B a C. Es decir, yo pudiera manejar ahora estas nuevas coordenadas entre el punto B y entre el punto C. De tal manera que sería X1, Y1, X2, Y2. Entonces, aplicando esta misma fórmula sería menos 2, que es en Y2, menos 4, entre 5 menos 3. De tal manera que debo 2 y debo 4, deberé 6, y 5 menos 3 serían 2 positivo. Y menos 6 entre 2 sería menos 3. Y finalmente, una pendiente M3, que sería, ahora, respecto al punto A, borro esta parte, que sería X1, Y1, y un punto C que sería 5, menos 2. Sería la misma fórmula, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. De tal manera que sería Y2, que sería menos 2,
menos y1 que sería 1 y entre x2 que sería 5 menos el elemento menos 2 que sería menos 2. Recuerde otra vez, el signo negativo es por la fórmula y el elemento de la abscisa del punto A es menos 2. De tal manera que esto sería menos 2 menos 1 sería menos 3. Entre menos por menos sería más, menos 3 séptimos. Bien, como ya conocimos las tres pendientes, que es lo que yo requiero para estar calculando, en este caso los ángulos interiores, le voy a llamar para yo determinar al ángulo 1, que viene siendo este ángulo. En este caso, recordemos que está dada entre la pendiente M1 y M3. Aunque mi fórmula general me diga M2, yo tengo que hacer la comparación entre estas dos pendientes. De tal manera que yo pudiera decir que esto sería tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de, en este caso, M3 menos M1, que sería M3, que sería menos 3 séptimos, menos el valor de la pendiente M1, que serían 3 quintos, sobre 1 más el producto de M1, que serían 3 quintos, por menos 3 séptimos. Muy bien. Entonces, haciendo operaciones en calculadora, serían menos 3 séptimos, menos 3 quintos. Este valor sería entonces menos 1.028 y 1 más 3 quintos menos 3 séptimos sería más 0.74, pero recordemos pues, antes de eso sería poner la tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. Me vuelvo a corregir. Menos 3 séptimos menos 3 quintos sería menos 3/35, que en su valor decimal sería menos 1.028. Abajo entonces sería 1 más 3 quintos por menos 3 séptimos. Su valor sería 26/35, que sería 0.74. De tal manera que si a esto le ponemos tangente a la menos 1, de menos 1.028 entre 0.74, este me va a dar un valor de menos 1.38. Que este valor, shiftan de menos 1.38, sería menos 54.07. Quiere decir entonces que este ángulo me dio negativo, puesto que fue medido a favor de las manecillas del reloj, pero recuerden que su valor absoluto sería 54.07 grados. De igual manera, tendría que hacer ahora el ángulo 2 con la tangente a la menos 1. Recordemos que definimos al ángulo 2 con la pendiente M1 y la pendiente M2. De tal manera, pues, que sería, la fórmula sería la pendiente M2 que me dio menos 3, ¿okay?, menos la pendiente M1 que sería 3 quintos, entre 1 más la pendiente M1, que sería 3 quintos, por la pendiente M2, que serían menos 3. Al yo hacer esto, entonces, tendríamos los siguientes resultados. Tangente, entonces, a la menos 1, si nosotros tenemos de menos 3 quintos, me va a salir menos 18 quintos, que en su formato decimal sería menos 3.6. Ahora sería 1 más 3 quintos por menos 3, me va a salir menos 4 quintos, que en su formato decimal sería menos 0.8. De tal manera que la tangente a la menos 1 de menos 3.6 entre menos 0.8 sería el valor de 9 medios. Y si yo le aplico tangente a la menos 1 de 9 medios, me va a dar un valor angular de 77.47 grados. Entonces, pues, el ángulo alfa 2, este ángulo vale 77.47 grados. Muy bien, entonces, finalmente tendríamos entonces un ángulo 3 que estaría comprendido entre la pendiente M3 y la pendiente M2. Quiere decir entonces que el ángulo 3 va a ser tangente a la menos 1 de la diferencia de la pendiente M3, que me sería menos 3 séptimos, menos la pendiente M2, que nos salió menos 3, pero recordemos pues que este sería menos 3, entre 1 más
3 séptimos de manera negativo por menos 3 de manera negativo, que al final de cuentas menos por menos sería más. Entonces esto sería tangente a la menos 1 de menos 3, menos por menos sería más, sería menos 3 séptimos más 3 entre 1 más 3 séptimos por 3. Ahora bien, los resultados que podemos obtener de hacer estas operaciones serían lo siguiente. Aquí sería, entonces, esta operación sería 18 séptimos. Muy bien. Y 1 más 3 séptimos por 3. Primeramente hacemos la operación 3, serían 9 séptimos más 1, serían 16 séptimos. Por lo tanto, haciendo toda esta operación, me quedaría que el ángulo 3 sería la tangente a la menos 1 de 1.12, que por lo tanto, si nosotros le tenemos la tangente, esto me arroja un valor de 48.36 grados. Muy bien, entonces en el triángulo, este ángulo valdría un valor de 48.36. Uno de los, en este caso, una de las bellezas de las matemáticas dentro de la geometría es que recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, rectángulo, nos debe de dar 180 grados, si no tuviéramos algún error de cálculo. Es decir, nosotros sabemos para una comprobación, la suma del ángulo alfa 1 más la suma del ángulo alfa 2 más la suma del ángulo alfa 3 debe ser muy cercano o igual a 180 grados. Nosotros tenemos 54.07 grados más 77.47 grados más 48.36 grados. Esto es igual a 180 grados. En este caso, podremos corroborar que, como podremos observar, si yo tengo la suma de 54.07 más 77.47 más 48.36, el valor que a mí estaríamos hablando en su formato decimal sería un valor de 179.9, lo cual no nos da exactamente por la pérdida decimal que nosotros hicimos al momento de colocar dos cifras, pero matemáticamente se acepta que 179.99 es muy próximo a ser 180 grados, por lo tanto, ¿qué es lo que se quería demostrar? Demostramos pues que a través de una fórmula de comprendida entre dos rectas, cómo podemos hallar analíticamente sus valores angulares. Bien, espero que te haya gustado este video y sobre todo espero tus comentarios. Hasta la próxima.